Desde el punto de vista de Flores y Porta, hay que identificar los relatos de los profesores universitarios, valores morales vinculados con su pasión por enseñar. En el siguiente documental pretendemos indagar anécdotas biográficas que calaron en la vida de estos docentes, desde los valores, ética y moral. Nosotros estamos seguros que es preciso comprender la forma de pensar, los valores y los conceptos que se encuentran presentes en los docentes universitarios, aquellos detalles que utilizan para controlar y cambiar las emociones, actitudes y valores en sus estudiantes, que nos permite comprender que estos docentes poseen valores como la compasión y la amabilidad. ¿Nos puede contar un relato significativo de su vida que le hace creer en la amistad? Hablarte un poquito más, ¿no? Bueno, la amistad es un valor que poseemos algunos seres humanos. No todos podemos ser amigos. Es importante aprender a reconocer la verdadera amistad y a diferenciarla de aquellos que solo se te acercan por un interés en particular. Yo vivo la amistad con características muy propias, como la sinceridad, el respeto, el cariño, el amor, la confianza, la amabilidad, el afecto, la reciprocidad. Ese tipo de amistad vivo yo. Y es algo de lo que yo te puedo decir por todo lo que he conocido en mi experiencia. Encuentro muy poco realmente en otros seres humanos. La amistad para mí es un elemento fundamental que tiene todo ser humano. El ser humano no puede vivir solo, necesita siempre de alguien con quien contar, bien sea un familiar, un amigo, una deidad, que uno lo considera una amistad. Mi principal amigo verdaderamente es Jesucristo. Él es mi amigo. Él es mi amigo, tengo todo, ¿ya? A él me conoce, le cuento y no me juzga, más bien me perdona. Y entonces, en base a su ejemplo, yo puedo considerar a las personas que me rodean, ¿ya? Y considerar el grado de amistad que ellos me brindan. Algo que he aprendido en esta vida es que yo puedo ser tu amiga, aunque tú no me consideres tu amiga, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que yo te puedo dar mi amistad muy independientemente de que tú me la des a mí. O sea, te tengo que considerar. Eso he aprendido en la vida. Entonces, como valor del ser humano, como valor que debemos tener en los profesores universitarios, un pilar de vida, la amistad. Y podemos encontrar amigos en los familiares, amigos en los estudiantes, amigos en los compañeros. Lo que sí siempre hay que marcar es ese punto del respeto, porque dice mi madre que entre más amistad, más respeto. Bueno, para mí la amistad es aquella persona que está contigo tanto en las buenas como en las malas. Y cuando digo en las malas no es porque te solape algo que no sea adecuado, sino cuando los tiempos no son tan buenos para ti. Yo puedo decirte que gracias a Dios en mi vida he conocido pocas personas, es verdad, que sean amistades verdaderas en el sentido de que están contigo siempre. Amistades, es decir, personas que te conozcan, que te aprecien, que están contigo, es verdad, muchas, pero relativamente pocas aquellas que cubren todas estas expectativas. Bien, yo considero que la amistad es un vínculo que es denodado, desinteresado entre las personas. Este vínculo lo que va a tratar es de procurar que se apoye o que exista un apoyo mutuo en cualquier momento que así se lo requiera. ¿Okay? Como ejemplo, como un relato, bueno, el que puedo mencionar, porque hay muchos, es que algo muy sencillo, necesitaba hacer un trabajo manual en la casa, no lo puedo hacer solo. Llamé a varios amigos y sin preguntarme nada, solamente recurrieron a mi llamado y me ayudaron en ese momento, y sin preguntar simplemente me ayudaron, y inclusive se quedaron pendientes hasta el momento que haya resuelto todo el detalle.
A ver, nosotros vivimos creyendo que la amistad es la parcería, que la amistad es esa persona con la cual voy al estadio, con el cual me tiro trago. Eso es una falsedad. La amistad es algo más grande. Solo después de la amistad está el amor. Yo estoy hablando no del enamoramiento, sino del ágape, del amor. Por ejemplo, difiero entre enamoramiento y amor. Amor es lo que los padres sienten por los hijos y se entregan totalmente. Eso es amor. Los padres nunca se enamorarían de los hijos. ¿Sí ve la diferencia? Y el hijo no se enamora del padre, se enamora de la vecina. El hijo ama a los padres. ¿Sí ve la diferencia? Entonces nosotros vivimos confundidos de que enamoramiento es amor y de que amistad es la parcería de la esquina. Pues no es así. La amistad es una corresponsabilidad, es sufrir con el sufrimiento del amigo. ¿Qué opinión tiene acerca de la tolerancia en la vida y en las aulas universitarias? Principio de vida, tolerar. Principio de vida. Esa es mi opinión, el principio de vida. Yo como persona de aprender a saber que no todo el mundo piensa, ni opina, ni actúa como yo lo hago, y mucho menos pretender que el resto haga lo que yo pienso, lo que yo opino o como yo actúo. Entonces, desde ese principio básico proviene la tolerancia. Entonces, yo no que nadie crea en lo que yo creo. Entonces, comenzamos por la democratización. O sea, yo te tolero, muy bien, respeto lo que tú dices, respeto lo que tú piensas, respeto lo que tú actúas, independientemente de lo que yo crea, piense. ¿Ya? Entonces, eso se aplica en todo ámbito, en el ámbito personal, en el ámbito laboral. Nosotros tenemos que, los docentes, estudiar a Coleman. Coleman escribe sobre la inteligencia emocional. Entonces, uno no debe de desarrollar un apasionamiento irracional como algunos profesores, como el video ese, el audio que anda por ahí circulando del profesor que ya tuvo que renunciar. No, uno es un facilitador y por lo tanto uno se encuentra con cualquier situación existencial y uno tiene que estar dispuesto a reaccionar objetivamente. La tolerancia es un aspecto importante en el docente. Usted no puede actuar irracionalmente, usted tiene que entender, sancionar si tiene que sancionar. Yo, por ejemplo, ayer una persona, y no me gusta la mentira, yo apoyo todo, pero no la mentira. Entra a clase, toma la asistencia inicialmente y luego desaparece la clase. Varias veces lo llamé. Al final tampoco estaba en la clase. Entonces cerré el sistema y le puse falta. Si usted tiene que sancionar, hágalo. Pero la tolerancia es ser muy prudente y objetivo frente a las situaciones. La tolerancia es un valor muy esencial en la vida porque te permite saber que las cosas no pueden, no se van a presentar a la medida que tú quieras. Es decir, no es un libreto en la cual ese libreto tiene que cumplirse porque tú lo deseas o tú lo quieras. El tener esto en la vida te ayuda como a no estresarte y tener esa ansiedad que te va a enfermar. Y asimismo en aula
La tolerancia te permite saber de que todos venimos de diferentes hogares y que al tener diferentes, provenir de diferentes lugares, diferentes contextos, diferentes estructuras, tanto mentales, estructuras organizacionales con respecto al hogar, diferentes estructuras en lo que es hasta la ética y la moralidad, es muy importante, ¿sí? Ok, a ver, en la vida universitaria estamos expuestos a una diversidad de escenarios, ¿ok? Y esta diversidad de escenarios requieren tolerancia debido a todos los conceptos que eso conlleva. Conceptos en términos de distintas costumbres, culturas, opiniones y visiones que se pueden tener en este marco universal. Todo esto obviamente bajo un marco de respeto mutuo, límites entre la libertad de uno y otro, donde empieza la libertad de uno, termina la del otro, y bueno, esto va a promover que exista una mejor interacción e inclusión de todos los estudiantes, sobre todo en temas relevantes del aprendizaje, donde necesitamos ser tolerantes con las opiniones de los demás. No, la tolerancia es otro de los valores que aprendemos a cultivar desde niños. Y este se convierte en uno de los valores humanos más respetados, que guarda relación con la aceptación de aquellas personas o situaciones que se alejan de lo que cada persona posee o considera dentro de sus creencias. En las aulas universitarias el docente vive la tolerancia día a día, desde el hecho de aceptar que todos somos diferentes, desde nuestras individualidades, desde cómo vivimos esos procesos de aprendizaje. Desde ahí se ve la tolerancia, el hecho de poder aceptar que no todas las personas aprendemos de la misma manera, percibimos el mundo de una manera diferente. Desde ahí ya estamos aprendiendo a ser tolerantes, a aceptar a las demás personas dentro de sus procesos, ¿no? Y en el aula de clases, pues dentro de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Nos puede relatar alguna historia que signifique mucho para usted, en donde la solidaridad se hizo presente en el aula y en la vida? Solidaridad en el aula. Bueno, te voy a contar el ejemplo que pude presenciar en el caso de un chico sordo, que incluso ya está en su 8º semestre y ya va a salir el próximo semestre. Me dio gusto conocer a compañeros de ellos, de este joven, que le ayudaban, que sin que hubiese algo riguroso, de que fueran tutores del chico o acompañantes del joven, ellos estaban siempre prestos a colaborarle, ¿no? Chicos le decían, bueno, que él hiciera, por ejemplo, los PowerPoint, algunos trabajos de investigación, y eso me dio gusto, ¿no? Porque imagínense, no era algo riguroso o algo en la cual el docente le dice, ustedes son los tutores, pero ellos mismos se ofrecían para realizarlo. Y me dio gusto cómo se colaboraban entre ellos. Día de vida. A mí me dio el COVID por 2 ocasiones. La primera fue dura, pero la segunda fue el triple de dura, que llegué incluso a utilizar oxígeno. Tenía yo, ingresaba oxígeno en mi cuerpo muy poco, entonces no llegué a la intubación. Ya llegué a esa etapa de usar oxígeno, ¿ya? Entonces, como es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad peligrosa, todos habíamos enfermado en casa, mi esposo diabético, pero no se enfermó tanto como yo estuve muy grave. Entonces, nosotros 5 aquí encerrados en nuestra casa, viendo cómo salir. Pero sucede que yo tengo mi hermana menor. Mi hermana menor, ella no le importó contagiarse, no le importó nada. Ya rompió barreras, rompió las barreras de miedo, de toda esa situación que era la pandemia. Entonces ella vino a mi casa a prestarnos ayudas. Somos 5, papá, mamá y 3 hijos pequeños. Entonces ella vino, independientemente de cuánto se pudiese contaminar o no del virus, y estuvo conmigo en momentos en que yo pensé que ya no iba a poder más.
Ya mi esposo también las fuerzas ya no podía, las fuerzas eran menos para él, porque también estaba enfermo. Económicamente esta enfermedad te mata también porque como es cara, entonces todo como que se combina. Y eso hace pues que todo se vuelva más difícil. En alguna ocasión, una pareja de personas visiblemente demacrados, enjutos, flacos, se acercaron, eran esposos, en la península y me pidieron que les ayudase a construir su casita, que ellos tenían ambos VIH. Habían perdido una niña de SIDA, y la señora, cuando se enteraron, estaba embarazada, pero con la cesárea, el niño con el procedimiento de cesárea no fue transmitido. Sí sabía eso, ¿no? La mamá con cesárea, el niño no tiene no es transmitido la enfermedad. Entonces yo fui a la comuna San Pablo y vi que vivían en la tierra, las paredes de cartón, el techo de plástico, láminas oxidadas de zinc, que cuando era invierno se inundaba. Entonces lo que hice fue yo organizar mis amigos que me donen materiales y empezamos a hacerle 2 cuartitos de 4x4, es decir, 8x4 en la construcción, con techo de zinc y cemento, ¿no? De pilares y bloques. Ellos se cambiaron a la nueva casita, pero luego la historia se la comenté a mis estudiantes, y con los estudiantes durante 3 años seguidos, solamente no lo hicimos ahora por la pandemia. Esa familia me presentó a un grupo ampliado de familias que se reunían porque tenían unos problemas. Es un grupo de autoayuda. Y entonces mis estudiantes, cada Navidad, se recogen alimentos de todos los cursos, no perecibles, atunes, fideos. Y entonces vamos con los estudiantes, hacemos una convivencia con esa familia y ellos se reparten su canasta navideña. Los chicos que van vienen transformados, porque los que recién se enteran lloran de su realidad, pero los que ya tienen tratamiento psicológico tienen un deseo de vivir increíble, que venían ellos transformados, porque a veces se ahogaban en un vaso de agua, y ellos que tienen sus días contados tienen un deseo de vivir, y eso es muy emotivo. Eso es muy emotivo. Entonces, mi rol de docente también es... ¿Qué es el amor? ¿Y cómo se presenta este sentimiento en el salón de clases? Hay un psicólogo que se llama Scott Peck, y él define el amor como la voluntad de salir de uno para que uno mismo u otra persona alcance su crecimiento espiritual. Desde ese punto, desde ese concepto, el amor es la voluntad porque el otro alcance su plenitud. Sí, y Scott Peck difiere mucho del amor del enamoramiento. Él es quien dice: tus padres no se enamoran de ti ni tú de tus padres. Tus padres te aman. Entonces vea la diferencia del amor. El amor es algo elevado. Yo cuando era niño no entendía eso de amar la humanidad, de la religión. Desde el punto de vista de Scott Peck es entendible, ¿no? No tiene que estar enamorado. El amor es entendido como la voluntad porque los estudiantes alcancen su plenitud. El amor es un sentimiento relativo, es un sentimiento de vida, es un sentimiento hacia mí y hacia lo demás, hacia mi prójimo. Es un sentimiento, por eso digo, es un sentimiento relativo, o sea, me amo
y amo a mi prójimo como yo misma me amo. Entonces, si permite comprender a las demás personas, eso me permite a mí respetar a las demás personas, eso me permite a mí actuar con las demás personas como yo quisiera que lo hagan conmigo, ¿ya? Y eso se refleja en el salón de clases. En el salón de clases, pues yo trato de ser tolerante, dar amor, pero en mi manera de ser, dar amor no es apapachar, eso no depende de mí. Para mí, dar amor es, ¿sabes qué? Te trato como yo soy. Amor desde la práctica en el salón de clases es el respeto a esos seres humanos que están ahí, ¿no? El respeto a esos pensamientos, a sus creencias, el respeto a la raza, a la diversidad, a la cultura, a la religión, a la ideología, a esas diferencias, ¿no? El respeto a sus tiempos, que es lo que se vive prácticamente en un salón de clases, ¿no? Eso se vive a diario. Pienso que el buen docente aprende a respetar todo eso, aprende a desarrollar esa tolerancia de la que hemos venido hablando, y junto con la tolerancia desarrollamos el amor. A ver, el amor es un sentimiento bastante, digamos, conflictivo, ¿no? Conflictivo porque muchos consideran que amor vendría a ser un conjunto de todos los valores que conlleva un ser humano, ¿no? Amor, por ejemplo, respeto, bondad, misericordia, tolerancia. Todos estos valores redundan en uno solo. ¿Cómo lo puedes aplicar en aula? Si yo, ¿verdad?, me amo a mí mismo, pero de esa manera considero y me respeto y soy tolerante conmigo mismo, tengo que hacer de igual manera con mis estudiantes. ¿Puede relatarnos una anécdota con sus estudiantes en donde el respeto haya sido el eje de esa anécdota? Que luego de mis clases, una vez que se terminó el parcial, los chicos hicieron una evaluación y lo que pudieron manifestar me dejó fue muy emotivo, digamos, porque lo que manifestaban era de que en mi clase no solamente que era dinámica y aprendieron mucho, sino que les permitió formarse como persona y tener la autoestima suficiente y el coraje para enfrentar su destino, ¿no? Para salir de su zona de confort y dar lo mejor de sí por crecer como persona. Eso daba cuenta de que pedagógicamente lo hice bien y ellos lo manifestaban de una manera cariñosa, pero fue porque pedagógicamente lo hice bien y trascendí más allá de la especificidad temática hacia considerar también a los demás como personas. Y eso implica el comprender, eso implica el estimular, el apoyar de todas las maneras posibles a que ellos puedan enfrentar su vida con determinación. De todas las edades que necesitan estudiar de noche porque en el día tienen que trabajar. O sea, yo tenía una señora ya bastante edad, ya la señora más o menos iba a tener unos 60 años, estaba en octavo de bachillerato, entonces la señora, ¿qué te digo? La señora estaba copiando en el momento que se le dio para que realizar una prueba. Entonces, copiando, y bueno, y tocó hablarle, tocó conversar con ella, tocó conversar puntos específicos
hay muchas maneras de hacer un examen y no necesita precisamente recurrir a copiar, ¿no? Porque si no entendía era simple que me diga que no entendía. Vivir día a día, educando a mis estudiantes desde el amor, desde el respeto, desde los valores, desde las diferencias. Esa es la mejor anécdota que podemos vivir nosotros los docentes en el aula de clases. Bueno, es que no solamente el respeto, sino el cariño. O sea, nunca me imaginé que eso iba a pasar. Me acuerdo que yo en ciencias médicas trabajé en una responsabilidad que sí que era agotadora, sumamente agotadora. Y ya llegó el punto que como ser humano ya no resistes, pues no. Me desmayé en aula y me tuvieron que llevar a la ambulancia y todo eso. Lógicamente la llamaron a mi hermana y mi hermana fue, y cuando mi hermana llegó dice que veía afuera una cantidad de gente, pero así hartísima gente. Cuando ella me contó, lógicamente me llevaron a primeros auxilios, ahí tenían un estrés muy fuerte, pero fue bonito en el sentido de que vi el cariño de las personas que estaban ahí conmigo, ¿no? La educación es la alternativa para darle un rostro a la otredad. ¿Puede contarnos una anécdota vital educativa en donde estuvo presente la otredad? Siempre, al menos en mis clases, en mi salón de clases, siempre yo escucho a mis alumnos, ¿no? Me toca escucharlos, analizar sus puntos de vista, algo muy rápido, ¿no? Hablar de otredad es reconocer esas diferencias de las que ya hemos venido hablando, esas individualidades con pensamientos, lenguajes, costumbres, que son totalmente ajenas o diferentes a las nuestras, ¿no? Pueden serlo. Pero reconocer que no somos iguales y que es precisamente esas diferencias las que nos hacen diversos y ricos en pensamientos para poder debatir y aprender de ellos, analizar, sacar nuestras propias conclusiones. Toda la vida es un aprendizaje. Y el hecho de poder respetar estas diferencias, pues nos hace ponernos en el lugar del otro, ¿no? Esa es la otredad. Bien, siempre en las aulas de clases está presente la otredad, siempre porque siempre está de por medio el diálogo para llegar a la reflexión, para llegar al entendimiento de muchas situaciones. Entonces, bueno, un hecho reciente en un paralelo X, donde la mayoría de los estudiantes no cumplieron con las tareas asignadas durante el proceso, y ya al final pues simplemente se veía un sentido de despreocupación por obtener las notas, o podríamos decir, bueno, pues si yo tengo eso está bien, que me importe. Entonces ahí tocó conversar con ellos y explicarles pues que el mundo laboral que les espera es un mundo bastante competitivo, un mundo en el que no podemos quedarnos a esperar a que nos llamen. Tenemos que llegar sin que nos llamen. Tenemos que desarrollar competencias, ¿ya? Tenemos que desarrollar habilidades, y entre esas competencias, entre esas habilidades está la responsabilidad. Entonces yo no puedo irme siempre a adquirir el mínimo de algo, siempre tengo que ir a adquirir el máximo de algo, por lo mismo, por la competitividad. Entonces tocó a través de otredad, a través del diálogo, conversar con ellos para hacerlos reflexionar. Y como dije, siempre dando las oportunidades necesarias para mejorar, pues, ¿no? La otredad. Es decir, que yo trabajo para el otro o yo doy para el otro, ¿verdad? Dar al otro con mi misma forma de ser. Entonces, el que pueda yo servir al otro, esto me hace ver
de que yo me sienta feliz, me sienta contento, me sienta feliz en que he podido servir al otro. En este caso, como mis estudiantes. A nivel personal, siempre llevo ese régimen de vida. El de que si puedo ayudar, ayudo al otro sin ponerme a pensar si voy a ser retribuida. Bueno, el hombre sale de sí y se hace en el otro. Hay un pensador que se llama Martin Buber y uno de sus libros es el yo-tú, es decir, yo me realizo en comunión con el otro. Emmanuel Levinas es quien acuña la frase de la otredad, ¿sí? De la otredad, y se refiere a la relación yo-tú. Definitivamente no somos, nos hacemos en comunión con los demás. Por lo tanto, es importante el diálogo. De hecho, los filósofos del diálogo se le llamaban a aquellos que planteaban la relación de tú, la relación con el otro. Yo, básicamente, mi clase es eminentemente dialógica. Hay una primera parte donde hablo de un momento vivencial, donde el estudiante, todos hablan. En mi clase dialogamos entre todos. Yo promuevo el diálogo entre todos. No es una clase en donde yo me pongo a leer el PowerPoint y los estudiantes están bostezando, durmiendo, haciendo lo que sea. No. Podría verse cuando el profesor expone al estudiante a un escenario hipotético de una problemática real. En ese sentido, el estudiante se va a poner como un elemento activo de ese escenario en el cual le va a tocar tomar decisiones para la resolución de problemas, resolver problemas. Entonces, desde allí podríamos ver la otredad en el momento en que el estudiante está inmerso en esa situación, con esas pautas establecidas de esa problemática real a la que no se está expuesto como persona. ¿Puede relatarnos alguna historia en que acerca de la ética como deber individual, social, individual? Vamos al ámbito personal. Ya yo estudio doctorado en educación. Entonces, para tener ese título, yo soy licenciada en ese idioma, entonces con eso no hay ningún problema. Pero necesito otro idioma y estoy aprendiendo portugués. Bueno, nos tocó dar esa y hubieron muchas oportunidades para, como te digo, para poder copiar, para poder ayudarme con algo, con alguien, ya, porque así el sistema lo da, el sistema te invita a ello. Pero yo entonces vengo y reflexiono, no creo que estaba tentada, muy tentada, ya casi digo que sí, ya, porque es un idioma nuevo y todo lo demás, a pesar de que yo ya lo he ido estudiando poco a poco, porque son 3 niveles y cuando tú lo desarrollas, se te queda. Bueno, entonces me detengo, escucho un versículo de la Biblia que estaba yo escuchando, la palabra leída, entonces después veo a mis hijos y yo digo, Dios mío, entonces tengo que aplicar lo que pregono, ¿no, verdad? Entonces no te unes, no, lo haces sola, sí, lo hago sola. ¿Estás segura? Sí, lo que saque será, pero es mi esfuerzo, no puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo a mis hijos que me están observando, tengo a mi esposo que me está observando, tengo a mi madre que me observa, sobre todo tengo a Dios que me observa. Entonces no puedo yo faltar a mi ética. La ética como virtud es lo bueno. Eso implica, para actuar con ética, implica tener
una fuerte carga de valores que te ayuden a discernir entre lo bueno y lo malo. Y en relación a la docencia, es siempre actuar con honestidad. Yo ya lo decía hace un momento. Yo estoy siempre predispuesto a apoyar las iniciativas de los chicos para superar las dificultades, pero lo que nunca disculpo es los antivalores, la mentira, porque ¿qué formas? Entonces la ética como virtud tiene que de hacer siempre lo correcto. Entonces, y hablar con transparencia, si tienes una dificultad, lo dices, y yo siempre te voy a apoyar, pero no mientas. No, por ejemplo, yo leo las tareas y si veo dos respuestas iguales, se han copiado, entonces las dos se invalidan inmediatamente. Y ahí si no hay discusión, no hay nada, porque si mientes es ir en contra de la ética. Historias donde se relacione la ética, pues historias, te puedo decir que en el salón de clases siempre hay muchas historias, ¿no? En todo momento. El modo de ser de un ser humano se construye de manera cotidiana, cuando se entra en relación con las demás personas. Esa acción reiterada y continua que da identidad a cada sujeto, ¿no? La ética es ese obrar, es ese trato, esa conducta que uno tiene, que está normada por reglas, por valores, por principios, con el que tú me identificas y con el que yo te identifico a ti, en todo lugar. Así que yo creo que eso, ¿no? La historia es cada momento. Esas historias pueden ser cada momento de nuestra vida. Y no solamente en el salón de clases, dentro, fuera, como sujeto. Entonces ahí entra la parte individual, ¿no? Yo como sujeto, yo como parte de una sociedad. Muchas historias, en todo momento. En el tercer año nos pidieron hacer un proyecto, un trabajo, en la cual justamente dentro del perfil de mi profesión se podía trabajar en conjunto con diferentes discapacidades, entre ellas la discapacidad auditiva. Trabajé con ellos, les indiqué el proyecto que quería hacer, pero había productos que íbamos a sacar de ese trabajo de investigación. Mi ética personal y profesional no me permitía quedarme con ese producto y yo se los doné a ellos, aunque era el fruto de nuestro trabajo, nuestro porque tanto de ellos como mío. Pero yo les indiqué a ellos que ellos se los otorgaban para que de esa manera ellos pudieran salir adelante, porque como sociedad, esto te cuento hace 12 años atrás, como sociedad estaba todavía en pequeños pininos, ¿no? ¿Puede describirnos alguna anécdota en donde su ética docente ha sido la máxima por sobre la norma? A ver, siempre la ética tiene que estar antes de la norma. Y una experiencia práctica con respecto a la ética, ¿qué podría ser? A ver, una experiencia. Yo tengo muchas experiencias vivenciales con mis estudiantes. Siempre les hago que hagan una obra social. Con casos dramáticos como gente que está con VIH o gente que está en situación de extrema pobreza. Y yo procuro que el estudiante no solamente conozca la técnica, sino que sea éticamente correcto, que sea éticamente bueno, que busque la excelencia y que busque el ser una buena persona. Y ser buena persona no es solamente ser pasivo, sino ser activo, ser estudioso, ser investigador, ser creativo. Eso es ser bueno y ser excelente. Entonces, en términos de éticos, pues promuevo que ir más allá de la abstracción, del discurso, de la quimera, de la teoría, sino que haya un juego entre el pensamiento teórico y un juego con la vivencia práctica. Yo me acuerdo de un compañero
¿sí? Que a mí me indicaron este asunto. Por eso decía, a mí no me gusta prejuiciar, sino, por ejemplo, en el caso de que si está evidenciado con algo que realmente es un soporte, ok. Por ejemplo, me acuerdo acerca de un compañero, una autoridad me dice, sí, es que mira, este chico hace esto y esto y esto. Escucha lo que dice. Y cuando escuché, sencillamente ya yo había escuchado por la boca de este mismo compañero de trabajo, este docente, que había sucedido. Que lógicamente este compañero había llevado una persona adicional para que estos estudiantes conocieran cómo trabajar de mejor manera, ¿no? Y lógicamente esta persona que él llevó era de otra universidad, era incluso un estudiante mismo, pero lo que este chico dijo fue, mire, el chico vino con todos sus implementos de trabajo, no tiene para movilizarse, colaborémosle para que se lleve sus equipos, ¿no? A mí esta autoridad me dijo eso como para decirme, mira, esta persona está haciendo esto. Yo le dije a esta autoridad, le dije, pero sí está entendiendo el mensaje de los chicos. Los chicos están diciendo que el profesor les pidió para que el otro chico que ha venido de otra universidad, que no tenía por qué haber venido, ¿sí? Él lo hizo por colaborar con el docente. Él vino con todo su equipo y era pesado. Entonces lo que estaba diciéndole es, chicos, colabórenle a su compañero, aunque no de la universidad, colabórenle para que él pueda irse en taxi a su casa. Y no era $1, $3, $5, era lo que los chicos pudieran colaborar. Eso significaba 25 centavos, 50 centavos. Lo importante era reunirle para enviarlo al chico en taxi. Entonces, esta autoridad luego como que razonó y dijo, cierto, ¿no? Luego exactamente. Digo, más bien, esta otra autoridad, le dije, para mi parecer, está haciendo un prejuicio, está haciendo como estaba como predeterminado a enjuiciar a esa otra persona simplemente porque su percepción lo daba así y lógicamente quería que el otro pensara de esa manera y nosotros no podemos hacer eso. Por ética mismo no podemos doblegarnos al pensamiento del otro que no está siendo positivo, ¿no? Y simplemente porque me cae mal esa persona, yo quiero hacerle eso y no está bien. Y algo que yo le decía, ¿no? A esta autoridad decía, la vida es un pañuelo. En cualquier momento nosotros nos encontramos. Y mucho más aún, que no está siendo fundamentado, ¿no? Entonces es muy importante recordar también eso. Dentro de las normativas, este docente no incumplió nada. Simplemente está haciendo prejuiciado por esa otra persona que realmente no debe ser así. Ser listo. Así, la norma ya está. Dice, tú le das esta oportunidad, le das la otra, y el estudiante tiene, verá si la toma o no la toma. Pero a veces se ocurre que hay estudiantes que hay que empujarlos. Y ahí como que la norma no me dice que la empuje al estudiante. Hay estudiantes que hay que ayudarlos a caminar, ¿ya? Entonces eso no me dice, y eso yo hago, yo ayudo al estudiante a caminar, lo empujo a que obtenga mejores notas, le hago que ese placer de tener buenas notas para que sepa que es bueno tener calificaciones que a uno le hagan sentir muy bien, ¿verdad? Que no siempre esté caído en ese digo yo, en ese rango de calificaciones de 5, 6, 7, que lleguen un poquito más. Eso no dice la norma, eso lo aplico yo, ¿ya? No porque quiero que el estudiante me vea como qué sé yo, como lo máximo, una persona que muy adaptativa, no, sino que yo lo hago con el ánimo de que el estudiante tenga esa sensación
de haber obtenido una calificación buena, una calificación muy buena, y que llegue a la excelente. Entonces eso no dice la norma de la ética, eso no dice, pues que dice pues que tú tienes que seguir ciertas reglas, ciertas conductas y hacer que el estudiante también lo siga. Pero ahí se rompe un poquito porque yo lo empujo un poco más al estudiante para que vaya a lo más. ¿Puede señalarnos qué piensa usted sobre la moral? Pienso acerca de la moral. Bueno, está relacionada a la ética. Para mí la ética es hacer lo bueno y lo correcto y no hacer lo malo y lo incorrecto. La moral para mí es cumplir la norma. Es decir, le pongo un ejemplo. Voy en mi carro y está el semáforo en rojo. Yo no solo tengo que detenerme porque es lo correcto detenerme, sino que tengo que cumplir la norma, porque yo puedo romper la norma y decir, pago la multa y ya está. Es decir, la norma la cubro con la coima, pero son dos cosas diferentes y parecidas. Yo tengo que cumplir la norma porque en la sociedad democrática la norma es lo que nos permite vivir. Yo no puedo pasar el límite que le afecta al otro. Y la ética es, además de aquello, es hacer lo correcto, porque eso hará un entorno mejor de vida. Todos los valores axiológicos los adquirimos en la casa, ¿verdad? Entonces, pues es en la casa, en el hogar, donde tú desarrollas, ¿qué puedo pensar de la moral? Yo te dije que la moral, hablar de moral es como hablar de colores, es como hablar de fútbol, es como hablar de religión, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros los enfocamos según nuestro propio punto de vista, los enfocamos según lo que nos han enseñado en nuestro hogar. Entonces, con el pasar del tiempo, lo que resulta para mí que está dentro del marco de la moral, ya para ti a lo mejor no lo es. Ya para ti es algo amoral, algo que está fuera del ámbito de lo moral. Yo no sé si me doy a explicar. Lo que para mí resulta que es bueno, a lo mejor para ti resulta que es malo. Por eso digo que va a depender de la cultura, va a depender de tu educación, va a depender de lo que te enseñen en casa. Por ejemplo, en casa, andar con faldas, con un short por abajo, con una blusita que no sea de escotes. Pero de pronto yo veo a una X persona que no usa short, con la falda, puse una blusita con escotes. Entonces yo digo, ¡oh, qué inmoral que es esa señora! ¡Qué inmoral que esa chica! Fíjese, ¿por qué? Porque ella está yendo fuera de mis límites que me han marcado la vida en mi educación como persona, lo que me enseñaron en casa. Por eso yo te dije, hablar de moral, hablar de ética, sobre todo de moral, incluso la ética es como hablar de religión, es como hablar de fútbol, es como hablar de política, ¿verdad? Porque va a haber, según el enfoque de quién lo está diciendo. Bueno, la moral es un conjunto de normas, ¿no? Costumbres, valores que forman parte de la tradición histórica y cultural del sujeto y de la sociedad. Sirve para distinguir lo que está bien y lo que está mal. El sujeto construye su esfera moral desde que abre los ojos, desde que empieza su nivel de conciencia a existir. Entonces, desde allí empieza la construcción de esa moral, que es lo que nuestros padres nos dicen. ¿Qué está bien hacer? ¿Qué está mal hacer? Más o menos así como los mandamientos.
Conforme se desarrollan las sociedades va cambiando y ajustándose las nuevas perspectivas sociales. Entonces la moral es un valor variable, cambiante en el tiempo, y es algo que no, ¿cómo podemos decirlo? No es un paradigma per se, ¿ok? Sino más bien es un tema dinámico. Moral es algo que lastimosamente, y digo lastimosamente porque no hay nada escrito, ¿sí? Yo considero que la moral se va construyendo en el núcleo familiar, ¿no? ¿Cuál es su reflexión en base a la moral social que estamos viviendo en el presente siglo? Es una decepción hablar de aquello. Estamos viviendo una situación del asesinato del presentador Ruales, y estamos viendo la impunidad, la corrupción, y a todo nivel. Yo creo que mancha inclusive el mismo gobierno, y está protegido porque están enlazados, si cae uno caen todos. Esa moral social es corrupta, es una de las imperfecciones de este modelo. Se supone que la democracia no habría de eso, pero... Ya, mi reflexión es que la moral social está contaminada por la globalización, está contaminada por ideologías equivocadas, porque nuestra juventud ya no diferencia entre lo que es una, o sea, el significado de una ideología. Entonces, este valor esté contaminado y de por real, por cierto, muchas cosas que van incluso en contra de uno mismo, en contra de la vida de uno mismo. De ahí que decimos, bueno, le decimos sí al aborto, ¿ya? ¿Por qué decimos sí a muchas cosas? No quiero entrar en un tema específico. Y a muchas cosas que en la postre las únicas personas que nos perjudicamos somos nosotros mismos. Entonces sí, está contaminada por la globalización, porque sobre todo en nuestro país, nosotros aprendemos mucho de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que podemos visualizar a través de las redes sociales. A eso me refiero con globalización. Entonces, las redes sociales están al alcance de todos nosotros, de todas las edades. Y eso es un peligro. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no manejamos bien a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestros infantes, incluyendo a las personas adultas, entonces se vuelve simplemente en una palabra. Yo creo que la gente debe hacerse un cambio de chip, definitivamente. ¿No? Y regreso al mismo ejemplo, porque la verdad que ese ejemplo yo creo que me marcó a mí la existencia, ¿no? La gente tiene que hacerse un cambio de chip, y está bien si desde pequeños no aprendimos, si desde pequeños no aprendimos todas esa serie de normas, está bien, no los aprendimos, pero ya somos adultos, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar que si seguimos así, nos estamos engañando, como tú mismo dijiste, ¿no? Nos estamos engañando a nosotros mismos, porque no es que vamos a engañar al docente, de pronto el docente no importa, ¿no? Pero importamos nosotros como sujetos, ellos como seres humanos, ¿no? El hecho de tener algo en la cabeza, como para ser profesionales exitosos, ¿qué van a dar a la patria? ¿Qué van a dar a sus familias, ¿no? Para que se sientan orgullosos de ellos mismos, ¿no? Entonces ahí es donde va el cambio de chip. Que haya un cambio de chip me refiero a chip cuando hablo de mentalidades, ¿no? De formas de pensar, que si no hubo una lección de moral o de ética o normas de conducta, pues bueno, que empiece a verlas ahora que son grandes, ¿no? Porque el hecho de decir, no, a mí nadie nunca me enseñó a respetar, entonces por eso yo no respeto y le pego a todo el mundo, no es así, ¿no? Tengo que pensar que si efectivamente no me enseñaron a respetar,
pues bueno, yo aprendo porque yo estoy conviviendo en una sociedad que demanda cada vez más y mejores competencias, que demanda cada vez sujetos comprometidos con la educación, con lo que hacen, ¿no? Entonces necesito ir a la par de eso, ¿no? Necesito crear esas competencias en mí. ¿Y cómo lo hago? Sin mentirme a mí mismo. Entonces, a eso yo me refiero con un cambio de chip, ¿no? Empezar desde abajo, analizando lo que doy, lo que hago y lo que puedo llegar a dar y hacer. Sobre cualquier interés personal que yo tenga. Es bastante común, por ejemplo, que cuando, en términos de consultoría, tú haces una consultoría que alguien te está pagando. Y ese alguien que te está pagando tiene unos intereses asociados a ello, los cuales pueden ser que no esté alineado con el bien común. Entonces uno tiene que estar, vamos a decir, bien centrado en términos de valores éticos y morales para que pesen más el bien común que esos intereses personales o intereses particulares. El segundo es en términos de que la palabra de una persona para mí es un contrato. Ese contrato no se lo va a tener con cualquier persona ni se lo puede romper fácilmente. Es decir, si yo ya dije, ¿cómo podemos decir? Si yo establezco argumentos con base en una base científico-técnica y genero un compromiso con base en ello, yo tengo que sostenerlo. Mientras no cambien mis bases científicas técnicas, no puedo cambiar yo mi criterio por dejarme llevar por una corriente política, por ejemplo. Yo tengo que tener el suficiente valor ético para sostener lo que mencioné. Ahora, bueno, y el tercer punto sería, sabemos que nadie es infalible, en algún momento podemos cometer errores, pero hay que detectarlos, ¿ok? Debemos considerar que como humanos no somos infalibles y que podemos cometer errores. Ok, esa es la primera parte. La segunda parte sería, una vez detectado ese error, tiene que ser expuesto. O sea, debemos decir, ok, me equivoqué, aquí está el error, y luego aquí está la corrección. Okay. Este último punto a veces es bastante dejado de lado. Okay. Sabemos que nadie es infalible, pero no detectamos, no somos capaces de hacer hasta cierto punto una autocrítica, exponer nuestros errores y corregirlos sobre todo. Y corregirlos ya, no es que lo detecte ahorita, bueno, ya el próximo año, ok, lo corrijo, no, es a la brevedad del caso. Yo diría esos tres detalles. En general, las sociedades hemos ido como perdiendo ese aspecto de los valores, ¿no? De los valores, de ponerte en el lugar del otro, la empatía. Como por ejemplo, aunque esto está muy asociado a los referente a la buena educación, ¿no? Que anteriormente se consideraba, pero yo considero es más la empatía, ponerte en el lugar del otro, el respeto. Esa idea, llegar a tener incluso ese pensamiento, nos demuestra también que como el valor hacia el respeto, hacia las personas que son mayores y que anteriormente eran como el oro de la sociedad, ahora se las consideraba como una molestia. En todo lo que se refiere al contexto social, me doy cuenta que efectivamente los valores han ido mermados. Pero repito, por lo que aprendió en su núcleo inmediato, por lo que ha visto en las sociedades mismas cómo se van llevando, y lastimosamente ese círculo vicioso se lo va aprendiendo, y es una lástima, ¿no? Es lo que yo puedo tener esa percepción, puede ser que otras personas piensen de manera diferente. En primer lugar, queremos darle las gracias a Dios por habernos dado la sabiduría y muchos conocimientos para poder realizar este proyecto dirigido a los profesores universitarios. Agradeciéndoles a nuestros dilectos profesores por habernos dado unos minutos de su tiempo para poder realizar nuestra entrevista. Agradecemos al máster Lenin Mendieta Toledo, el cual nos ha dirigido a realizar este proyecto y nos brindó su apoyo incondicional para que nuestro trabajo sea todo un éxito. Este proyecto de investigación se realizó gracias a la colaboración de nuestros dilectos y queridos profesores.